director del Centro de Estudios del Imaginario y profesor consulto titular de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Letras de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Filosofía de la Universidad París IV Sorbona, miembro de la carrera del investigador del CONICET, especialista en literatura clásica y autor de numerosas publicaciones, entre otras, El imaginario clásico, Edad de Oro, Utopía y Arcadia, Voces y visiones, poesía y representación en el mundo antiguo, El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica, libro que fue merecedor del Premio Municipalidad de Literatura otorgado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que es un mito, aproximación a la mitología clásica, entre otros. Entonces tenemos varias preguntas e inquietudes en relación con su entrada de diccionario, que es la entrada de mito. Y la primera de ellas es ¿por qué el mito, que es realmente un concepto con tantas caras, ¿no? Porque tiene acepciones positivas y negativas, es parte de un diccionario de pensamiento alternativo? El profesor Biagini me invitó a colaborar en el diccionario con la voz mito. Y la idea de que se incorpore la voz mito es quizá por el hecho de que la voz mito es una voz polisémica. Cuando hablamos de mito no hay en realidad dos autores que opinen exactamente lo mismo. No existe, podríamos decir, una explicación de carácter platónico o universal para entender qué es un mito. En general los autores están contestes en pensar que el mito es una narración de carácter oral que se transmite de generación en generación y que alude a sucesos acaecidos en un tiempo primordial, lejano, si vale la tautología, un tiempo mítico, y que esas acciones en ciertas culturas son como fontales, son paradigmáticas, es decir, dignas de ser emuladas. Por lo demás, cuando hablamos de mito, tenemos que pensar en que el mito corresponde al campo de la oralidad. Cuando uno lo escribe, lo degenera, es decir, pierde el género originario. Entonces lo interesante del mito es la posibilidad de religarnos con antiguos pensamientos culturales, precisamente con tradiciones populares y cuentos y culturas que no tenían contacto con la escritura. Magnífico. Y bueno, justamente eso nos lleva a una segunda pregunta, que es, se dice que el mito es argeo, fuente de la literatura y la ciencia, del arte y la ciencia, de la religión, de la filosofía. Cuando nosotros sabemos que es una narración, si bien es una primera explicación del mundo, ¿cómo nos podría ampliar el concepto? Sí, en realidad las culturas, cuando carecían de escritura, se manifestaban en el campo de la oralidad y estas culturas transmitían tradiciones, consejas, cuentos, leyendas, que son justamente la base del mito. Por lo general, siempre se plantea que el mito se detiene cuando empieza el pensamiento lógico, pero habría que entenderlo tal vez al revés, porque el pensamiento lógico llega hasta una explicación racional de la realidad, pero se detiene, y cuando el pensamiento lógico se detiene, que no da respuesta a los grandes interrogantes, ahí es donde avanza el mito. Hace unos años, cerca de 50, Wilhelm Nestle publicó un famoso trabajo, Von Mythos zum Logos, del mito al logos, donde explica, en su opinión, que el advenimiento del logos significa el fin del mito. Idea que ha sido muy rebatida porque perdura de manera ambigua el hecho de que frente al logos también está el mito. El hombre actúa racionalmente cuando se maneja sobre la base del logos, pero hay una enorme cantidad de situaciones donde el hombre no se maneja de una manera lógica, racional, no de manera aristotélica, sino que actúa en función del mito. Las grandes cosas como el amor, la creación, la muerte, están más apoyadas del lado del mito que del lado del logos. Entonces podríamos decir que el mito es una categoría paralógica más que prelógica. Sí, indudablemente. En realidad el problema vino cuando Levi Brühl escribió sobre el pensamiento primitivo y cometió la anomalía de decir que el pensamiento primitivo, este pensamiento prelógico, es un pensamiento o un estadio inferior de la realidad, un inferior del humano, con lo cual, en cierto modo, podría justificar el colonialismo europeo.
pero con los años se retrotrajo y en sus cahiers, escritos en la postrimería de su vida, se retrotrajo de la idea, pero ya el mal que había hecho era muy grave. El pensamiento mítico no es un pensamiento prelógico, sino, como dice Lévi-Strauss, es un pensamiento que tiene una propia lógica, aunque es una lógica sui generis, pero no es por eso inferior ni prelógico, sino que considera la realidad desde un ángulo totalmente diferente. Entonces, bueno, ese mito vendría a ser como una especie, digamos, es como una forma de, una racionalidad, digamos, del mundo, ¿no? Entre comillas, o Sí, en cierto modo es una racionalidad a su manera. a su Es un manera. intento de aprender, de asir, de comprender la realidad y al hombre. Ujú. Bueno, pero frente a esa acepción del mito también están los mitos, como por Correcto. ejemplo tantos mitos que hemos heredado de la antigüedad, como es el mito del descenso a los infiernos, el mito de la Correcto. catábasis. La pregunta es si puede haber una supervivencia de un mito como este, ha sobrevivido desde Virgilio a Dante e inclusive la literatura latinoamericana como La vorágine de José Estacio Rivera o Sobre héroes y tumbas, incluso hablan de un mito en Marechal también, en el Adán Buenos Aires. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿puede, a pesar de que se cambia la encrucijada sociohistórica y la época, sobrevivir un mito y adoptar diversas cristalizaciones? Sí, indudablemente. La primera cuestión, nuestra literatura latinoamericana parte de una aporía, porque está expresada en lengua española. Ergo, trae consigo el bagaje semántico de una cultura europea.